bendiga. El receptor está apagado. El receptor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Muy contentos por estar aquí en la casa de Dios y vamos a elevar a Dios una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das de poder estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Señor, hemos separado este tiempo para estar aquí en tu casa y estamos muy contentos. Gracias, Dios, por esa bendición de poder venir a este lugar, tener las fuerzas para llegar hasta aquí. Gracias, Dios, porque tú nos bendices. Hemos alabado, adorado y te hemos dado la honra y la gloria porque tú lo mereces a través de los cánticos, a través de la alabanza, de la oración. Pero también, Señor, hemos venido para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escucharla. Señor, si hay algo que necesitamos entender o cambiar, tu palabra en esta tarde nos confronte, Dios. Y si hay algún cambio que nosotros necesitamos hacer, que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, nosotros sabemos y entendemos que tu palabra es poderosa, que cuando nosotros la escuchamos, cuando la leemos, cuando la atesoramos en nuestro corazón, cosas poderosas suceden. Y nosotros en esta tarde abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escucharla, Señor, porque tu palabra es luz a nuestro camino, tu palabra es dulce a nuestro paladar y tu palabra es ese faro que siempre nos lleva por tu seguro. Gracias, Dios, por tu palabra tan maravillosa que nos bendice. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Y quiero compartir en esta tarde una pequeña reflexión y es más o menos como de 1 hora 45, espero resumirla en 1 hora 44. Entonces, hay unos versículos muy largos, pero voy a tratar de no tardar tanto. Pero creo que como toda la Biblia es importante para nosotros y en específico esta parte de la Biblia o esta enseñanza que Jesús nos da puede traer muchos cambios a nuestra vida y podemos hacer de mayor impacto para la sociedad en la que vivimos. Así es que el tema de la reflexión en esta tarde lo podemos leer, ¿cómo dice ahí, hermanos? Como les dije la otra vez, vamos a hacerlo como si fuera el himno nacional mexicano declamado. ¿Sí? ¿Cómo se llama, hermanos, el tema? Aprendiendo a servir. Aprendiendo a servir. Cuando escuchamos el nombre de Jesús, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Díganme algo con una palabra, no necesitan testificar ni 5 ni 10 minutos. Nada más, ¿qué es lo que se nos viene cuando escuchamos la palabra Jesús? Salvador. Milagros. Milagros. Liberación. ¿Qué amor? ¿Qué más? Amor, esperanza. Todopoderoso. Cuando escuchamos el nombre de Jesús, lo que yo traigo aquí anotado sí es mucho de las cosas que ustedes dijeron, pero pensamos que es el Hijo de Dios. Probablemente pensamos en aquella cruz donde Él fue crucificado, pensamos en el sufrimiento que Él pasó, pero nosotros sabemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, y lo que también sabemos y la certeza que tenemos es que Él resucitó al tercer día, y eso es lo que lo hace maravilloso y lo que nos da a nosotros una maravillosa y una esperanza grande. También es glorioso saber que su tumba está vacía. Si algún día Dios nos permite ir, que yo voy a ir algún día, no sé cuándo, pero voy a ir, y va a ser maravilloso estar parado ahí y entrar y ver que esa tumba está vacía porque nuestro Señor resucitó.
historia tan maravillosa que es simplemente al escuchar el nombre de Jesús. Y se nos vienen tantas cosas a la mente, pero te has puesto a pensar que parte de su enseñanza cuando Jesús estuvo aquí en la tierra fue el servicio. ¿Lo has pensado así? Porque Él era un gran siervo. Nuestro Señor Jesús era un gran siervo. Y la definición o el significado bíblico de siervo es alguien que sirve voluntariamente. Definición también es una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es siervo, según la Biblia, es aquel que es sumiso, aquel que es obediente y aquel que es leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación y que abandonaban todo, pero todo por servir a Dios. Y veamos a través de la Biblia la enseñanza, la maravillosa enseñanza que nos dejó Jesús en su ejemplo de servir. Por favor, vamos a leer Juan 13, versículos del 1 al 15. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, voy a enfatizar en estos últimos versículos, donde dice, si me quieren acompañar a leer, dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Número 1. Un verdadero siervo de Dios es alguien que enseña con sus acciones. Lo repito, un verdadero siervo de Dios es alguien que enseña con sus acciones. Dice que Jesús les dijo: ¿vieron lo que yo hice? Ustedes me llaman maestro, me dicen Señor, pero ¿sí vieron lo que yo hice? Lo que vieron que yo hice, ustedes háganlo también. Porque lo que Jesús hizo es que tomó la toalla, agua y una cubeta, y con ello limpió los pies sin importar su condición, como lo vemos ahí en la imagen. No le importó su condición, sino que Él empezó a lavar los pies. Un verdadero siervo de Dios es alguien que enseña con sus acciones. El siervo de Dios
es aquella persona que siempre tiene disposición. No sé si estamos ahí. Bueno, el siervo de Dios es aquella persona que siempre tiene disposición. Y la disposición es de hacer lo que Dios le pida. Hacerlo cuando Él lo pida. Eso me lo es. Donde Él lo pida. Porque el verdadero siervo es aquella persona que tiene disposición. Porque si Dios te pide que tú hagas algo, no podemos decirle, no Dios, hoy no puedo. No puedo porque estoy cansado. Cuando Él lo pida, no Señor, es que hoy no puedo. Sí te sirvo, pero hoy no tengo ganas. Donde Él lo pida. Si el Señor nos manda a uno u otro lugar, pero decimos, es que hoy no se puede. Un verdadero siervo de Dios impacta la vida de los que lo conocen. Un verdadero siervo de Dios impacta las vidas de aquellos que lo conocen. Porque alguien que es un verdadero siervo de Dios siempre será una buena influencia. Porque el que está entregado a Dios y el que sigue a Dios siempre será una buena influencia. Porque si alguien llega a tu casa y empieza a hablarte de los demás y a decir cosas que no tienen nada que ver, realmente no es un verdadero siervo de Dios, porque no es una buena influencia. Y cuando llegue alguien hacia tu casa, lo mejor dile va, porque lo único que va a hacer es dañar lo que tú eres. Un verdadero siervo de Dios impacta la vida de los que lo conocen. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando llega una persona que está completamente entregada a Dios, que es un verdadero siervo de Dios y que te da gusto recibirlo en tu casa y decir realmente eres un siervo de Dios. Pero qué interesante también es cuando llega alguien que se dice ser siervo de Dios o cristiano, y ya cuando lo ves levantando dices, sí, ahí viene otra vez, ahí viene Matías. Pero un verdadero siervo de Dios, los que lo conocen, ese siervo de Dios siempre equipa. Qué bonito. Y un verdadero siervo de Dios siempre anima. A veces estamos, como dicen, por la calle de la amargura, arrastrando la cobija, pero cuando llega el verdadero siervo de Dios, te equipa, te anima, te levanta. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Porque no somos Superman ni son Supergirls para decir, yo todo lo puedo. Hay ocasiones en que nos lleva el desánimo, pero qué lindo es cuando llega un siervo de Dios y te equipa y te anima. Yo siempre he estado orgulloso y sigo estando orgulloso de mi papá, y me gusta escuchar cuando dicen, cuando hablan de él, porque decían, puede haber un montón de problemas, pero cuando vemos que el hermano entra, sabemos que los problemas están ahí, porque realmente no es siervo de Dios. El que es un verdadero siervo de Dios fortalece a otros para que puedan cumplir el propósito y el plan de Dios para sus vidas. ¿Cuántos quieren servir bien al Señor? ¿Cuántos realmente quieren ser unos verdaderos siervos de Dios que con sus acciones puedan bendecir a los demás? Porque te digo algo, es muy fácil decir, inclusive a veces es más fácil aprenderse versículos de la Biblia y estarlos recitando y diciendo, pero realmente la palabra de Dios es poderosa, pero las acciones hablan más que las palabras. Entonces, ¿cuántos quieren ser verdaderos siervos del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren impactar con sus acciones? ¿Cuántos quieren impactar con su manera de vivir? ¿Pueden decir amén? Número 2, un verdadero siervo de Dios cumple con sus responsabilidades. Número 2, un verdadero siervo de Dios cumple con sus responsabilidades. Dice Lucas 19:10. Si lo quieren leer, alcanzan a ver ahí. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
sea. Lo leemos otra vez como himno nacional mexicano, dice. Un verdadero hijo de Dios cumple con sus responsabilidades. Jesús nos dio un gran ejemplo porque fue excelente siervo. Y Lucas lo presenta como hijo de hombre. Y la expresión hijo de hombre denota la responsabilidad que tiene un hijo con su padre de servir. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un hijo? Todos los que estamos aquí somos padres, bueno, la mayoría, algunos lo van a hacer después. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un hijo? El primero siempre es obediencia, y de la obediencia se desprenden muchas cosas. Como decía, ir a la escuela, tienen que obedecer de ir a la escuela, tienen que obedecer de limpiar su cuarto. Me imagino que todos los jóvenes tienen su cuarto bien limpio, ¿verdad? Tienen que obedecer de lavar los trastes, tienen que obedecer de ayudar en la casa. ¿Qué más? Respeto. Deben de ser leales a su familia, honestos, serviciales. Como hijos tenemos muchas responsabilidades. Entonces, si a Jesús se le llama hijo de hombre, él venía con la responsabilidad del cielo para servir a la humanidad, y así lo hizo. Vamos a leer Filipenses 2, versículo del 5 al 11, por favor. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Y dice así, si lo tiene, síganme con su vista y escúchenme. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El verdadero siervo de Dios cumple con sus responsabilidades. Un escritor muy famoso llamado Guy King describe la mente del Señor Jesús de esta manera. Describe la mente del Señor Jesús como la mente altruista. Es actitud o característica de la persona que pretende conseguir el bien de los demás de manera desinteresada, generalmente realizando una labor social o humanitaria. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, busquemos siempre el bien de los demás, porque esa es la enseñanza que Jesús nos dejó. Guy King lo describe también como la mente sacrificial, porque dice que Jesús lo dejó todo. ¿Y cuál era la razón por dejarlo todo? Por dejar todo. El rescate de la humanidad. Y lo acabamos de leer. Y qué interesante es que Él fue responsable con lo que debía hacer, porque dice que Él venía del cielo con una misión: salvar y rescatar al perdido. Y fue responsable con lo que debía hacer. Y ahora, si Jesús vino y era 100% humano, y si ustedes han leído acerca de Jesús, saben que hubo momentos difíciles en la vida de Jesús. Como cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Él estaba diciendo, si es posible que nos podamos brincar esto porque estoy sufriendo mucho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él era responsable con lo que debería hacer. Ahora, ¿qué podemos dar nosotros o sacrificar para servir a Jesús?
¿Qué podemos dar nosotros? Porque dice que él tenía un verdadero servidor de Dios, es aquel que cumple con su responsabilidad. ¿Qué podemos dar nosotros? Nuestro corazón, pero ¿qué más? Algo más puntual. Nuestro tiempo. Porque esa es parte de nuestra responsabilidad. Y a veces todos tenemos ocupaciones, eso, escuela, trabajo. Y en ocasiones estamos cansados. Pero a veces el cansancio, hermanos, es un impedimento para buscar al Señor. Porque si Jesús, siendo quien era, Él lo dejó todo. Y un siervo de Dios es responsable por lo que le toca hacer. Yo los entiendo, digo, yo no puedo hablar de alguien más, yo tengo que hablar de mí. Pero yo cuando estuve en otra iglesia, estuve trabajando ahí, pero antes de que yo estuviera de lleno, yo tenía mi trabajo secular. Y yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Pero ustedes saben que para llegar al trabajo, pues hay que levantarse 7, 7 y media para bañarse, para almorzar, las tortitas, para llegar al trabajo. Y como yo era encargado, yo tenía que estar 15 o 20 minutos antes que los demás. Y eso era todo, todos los días, de 9 a 8. Y los miércoles tenía ensayo en el grupo de alabanza. Salía del trabajo a las 8, de ahí me iba al ensayo de 8 hasta 10 y media. Los demás días no podía ir a la iglesia porque no me daba el tiempo. Algunas ocasiones iba los viernes un rato a la oración. Pero mi día de descanso era el domingo. Pero en la iglesia donde yo estaba, había 2 reuniones en la mañana, a las 9, a las 11 y luego en la tarde una a las 5. Y cuando yo estuve ahí, era una iglesia grande, pero no había más bateristas que yo. Entonces nosotros, el culto, el primero empezaba a las 9, y yo tenía que estar a las 7 y media de la mañana para checar el sonido. Era de 7 a 2 de la tarde. Me levantaba más temprano que cuando iba a trabajar. Y se acababa el culto a las 2, en lo que iba a comer un ratito con Paulina, a cenar, a comer, y luego a regresar a las 4 porque tenía que checar para el último culto. Y yo no podía decirle al pastor, pastor, porque es mucho, porque él se bajaba del avión a las 5 de la mañana y a las 9 ya estaba predicando. Se acababa el culto y a veces esa misma noche viajaba toda la semana a diferentes lugares y llegaba para darle enseñanza de las 9, de las 11 y de las 5. Pero cuando tú eres responsable, de ahí se desprenden muchas bendiciones en tu vida. Y a veces tenemos nosotros que darle un golpe a nuestra carne. Porque a veces, y discúlpenme la claridad, si alguien se ofende, nos vemos a la salida. Pero a veces somos tan cómodos de decir, bueno, un miércoles más, ¿qué da? Ya no voy, acá hay alguien que toque el piano. Ahí está Obeda, ahí está Isaí. Ya no voy, porque acá está otro que toque la batería. Ya no voy, porque ahí está otro que toque la guitarra. Ya no voy, porque hay alguien que puede estar en la puerta. Pero un verdadero siervo de Dios cumple con su responsabilidad. Y es muy bonito y muy maravilloso servir al Señor. Porque cuando tú lo sirves se desprenden muchas cosas, muchas bendiciones en tu vida. Y así es como lo describe, que Jesús tenía la mente servicial, sacrificial. Y también Guy King describe su mente como la mente servicial. Porque qué interesante, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y quién era Jesús? No le importó quién era. Se aferró
y vino a hacer lo que le correspondía hacer, servir a los demás. Y fue obediente y responsable. Y llegó hasta la muerte. Y su muerte trajo bendición para nosotros. Qué maravilloso es que un verdadero siervo de Dios sabe cumplir con sus responsabilidades. Y el ejemplo de Jesús nos motiva y nos enseña cómo y para qué debemos llegar a ser excelentes siervos. Yo les invito en esta tarde, mis hermanos, que seamos verdaderos siervos de Dios, que seamos responsables, porque un verdadero siervo de Dios cumple con sus responsabilidades. Número 3. Un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. Lo leemos todos juntos, por favor. Jesús enseña a los fariseos que si quieren ser los mayores o los mejores, tienen que ser servidores de los demás. Vamos a Mateo 23, versículos del 1 al 12, por favor. Mateo 23, versículos del 1 al 12. Y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan, hermanos, sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. En el versículo 5 habla ahí de filacterias. Si vamos allá al versículo 5, ¿lo pueden leer, por favor? Dice: antes hacen que todas sus obras para ser vistos por los hombres, y luego dice: pues ensanchan sus filacterias. Ya lo vimos en una enseñanza pasada, que las filacterias era un pedazo de pergamino con pasajes de la Escritura que los judíos llevaban atados al brazo izquierdo o a la frente. Eran pequeñas cajas de cuero con pequeños pergaminos con escrituras en ellos. Como lo vemos aquí, estaban amarrados. Bueno, allá está un poco cortado, pero iba amarrado al brazo desde aquí, y aquí estaba el cuadrito, y después también en la frente, y ahí lo traían. Pero ellos usaban esto solamente para
ser vistos, porque dice que los hacían más grandes. Y era natural para los líderes religiosos traer este tipo de cosas, pero lo que ellos hacían, los hacían más grandes o muy visibles para que la gente los pudiera ver. Los hacían más amplios, flecos más largos en sus mantos, para mostrar que ellos realmente eran espirituales. Y la idea de llevar esas filacterias o los flecos de sus mantos era por obediencia a Dios, porque Dios lo ordenó a Israel bajo el pacto que les dio en el monte Sinaí. Y el uso de esas cosas era para promover una imagen de super espiritualidad. Pero ellos lo hacían de la manera incorrecta. Lo hacían para mostrarse de super espirituales por culpa del pecado humano, no del mandamiento en sí. Ellos hacían esto en un sentido literal físico, solo para ser vistos. Lo hacían más grande para que se notara más. Pero la ley o la palabra de Dios debería estar delante de ellos para conducir sus vidas de manera correcta. Es decir, su manera de vivir debería de verse reflejado en sus acciones, pero no en lo que se veía a la simple vista, como las filacterias o los flecos. Y los flecos eran cordones azules en las esquinas de su manto para distinguirlos como un pueblo peculiar. Pero ellos llegaban con sus filacterias diciendo: miren lo que traigo aquí los pergaminos de la palabra de Dios, sus mantas ampones con los cordones para que ellos vieran que eran espirituales. Pero cuando los veían en su manera de actuar, se daban cuenta que realmente esto nada más era algo que se veía a simple vista, pero no vivían conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuántos en nuestros tiempos vivimos de la misma manera? Nos presentamos como los super espirituales. Llegamos enseñándonos la palabra de Dios. La traigo en mi brazo, en mi frente. Miren lo que yo soy. Pero ¿qué es lo que dicen nuestras acciones? En nuestra manera de vivir. Porque un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. Y ellos es lo que querían, llegar y que la gente les dijera: allí viene el super espiritual. Porque luego también la Biblia dice que ellos aman tener los primeros lugares. Les encanta el reconocimiento de la gente, porque dice que se sentaban en los primeros lugares. Y ellos con sus actitudes o con sus acciones decían: vean mi apariencia y alaben lo que ven, que no tiene nada que ver con lo que realmente son. Porque un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. Un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. Porque hay algo que nosotros sabemos, es que la gloria le pertenece a Dios. Es agradable ver a una persona que llega: yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo soy el super espiritual, soy el super pastor, super predicador, soy el super cristiano. Pero luego lo conoces y dices: ¿es este nombre? O dices: para que te queda tu abuela. No. Pero un verdadero siervo de Dios nunca va a amar el reconocimiento, porque el mayor interés de nosotros es que el Señor sea conocido, pero sea conocido por nuestra manera de vivir. Que nuestra vida sea una predicación, que no necesites hablar para que la gente diga: pues como tú te mueves, sabemos que eres un hijo de Dios, porque te hay algo diferente. Un verdadero siervo de Dios entiende las enseñanzas de Jesús.
Vamos a leer Mateo 20, 28, por favor. Si quiere, acompáñenme a leerlo aquí enfrente, por favor. Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús enseña a los discípulos que el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 9, 33 al 37 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Jesús enseña otra vez a los discípulos que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y les pregunta, porque dice, iban, me imagino, cabalgando, caminando en el camino, y le dice: ¿qué disputabais? Jesús lo sabía, y los discípulos iban discutiendo quién ahora sería el mayor. Pero si nos vamos al antetexto, unos versículos antes, Jesús anunciaba su muerte. Fíjense, está anunciando su muerte, y ellos, en lugar de ponerse a lo mejor melancólicos y tristes porque el maestro se va a morir o va a pasar algo muy desagradable con su vida, ahora están pensando en quién lo va a reemplazar. Están pensando en quién lo va a reemplazar, porque quieren saber quién va a ser el mayor, quién va a ser ahora el líder. Y en el versículo 37 dice que él toma un niño en sus brazos y enfatizó una bondad mostrada en su nombre a los menos estimados, los menos renombrados. Lucas 22, 27, vamos a leerlo, por favor. Lucas 22, 17 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿Lo tienen? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si lo tiene en la Biblia, léalo por favor. Una vez más dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús ilustra: es mayor el que sirve que el que se sienta a la mesa. Qué bonita la enseñanza de Jesús. El verdadero siervo de Dios es el que atesora la enseñanza de Jesús. Mateo 23, 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El servidor de los demás siempre conseguirá privilegios y oportunidades de parte de Dios. Y así es que yo les invito, hermanos, a que seamos verdaderos siervos de Dios. Porque la enseñanza que Jesús nos dejó es grande. Porque Él dice que no vino para ser servido, sino para servir. Él nos dejó, les dejó una enseñanza a los discípulos, a nosotros, de lo que debíamos hacer. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús sondean y denuncian nuestro corazón. Y en esta tarde o en esta noche debemos de pedirle a Dios y decirle: quebranta mi yo, y que tu vida se manifieste en mí.
quieren servir a Dios bien. No digo que lo estén haciendo mal, porque realmente son una excelente iglesia. Pero la Biblia es maravillosa, porque siempre nos confronta. Y cuando la leemos, nos hace reflexionar. Porque muchos de nosotros a veces hemos estado leyendo la Biblia y empezamos a llorar. Y nuestro corazón empieza a ser tocado con la presencia de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios es poderosa. Necesitamos ser verdaderos servidores de Dios. Esos servidores que predican y que enseñan con sus acciones. Que la gente cuando nos vea a nosotros, aún en imperfecto, porque yo siempre lo digo y por lo general lo menciono en todas las predicaciones, todos somos imperfectos. Pero cuando Dios está en nosotros, cuando le permitimos a Él que haga en nosotros, dentro de nuestras imperfecciones podemos ser una bendición de hombre. Y es el momento que nosotros seamos fieles servidores del Señor y que nuestras acciones hablen de nuestra vida entregada a Jesús. Y quizás sea el momento de que ya te plantes con valor y que no uses esa excusa de decir, no me miren a mí, sí, claro, hay que ver a Dios. Pero que también sepan que cuando te ven a ti como un hombre o una mujer entregada a Dios, como un verdadero siervo de Dios, que tus acciones lleven a las demás al conocimiento de la verdad. Porque queremos ser verdaderos siervos de Dios. Porque si preguntáramos todos, diríamos amén, nos decimos, ¿cuántos quieren que nuestra iglesia crezca y que se llene este lugar empleando? Claro que todos lo queremos, pero necesitamos entregar nuestras vidas por completo a Dios y que seamos verdaderos siervos de Dios, de tal manera que nuestra manera de actuar, nuestras acciones sean un testimonio para la gente que está en el mundo. Que entendamos que un verdadero siervo de Dios es aquel que cumple con sus responsabilidades. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Buscar la poderosa presencia de Dios, leer la Biblia en carros, orar, buscar su presencia. Pero cuando tú lees la Biblia, eso te va a llevar a orar. Y cuando tú oras, la oración te va a llevar a leer la Biblia. Y cuando tú estás buscando a Dios en oración y en lectura de la Biblia, eso mismo que tú estás haciendo te va a llevar a ser responsable en todo lo demás que tienes que hacer para la obra de Dios. Un verdadero siervo de Dios es aquel que cumple con sus responsabilidades. Y si usted tiene un cargo en la iglesia, cumpla. Y si está cumpliendo bien, qué bueno, felicidades, pero le digo, hágalo excelente. Porque un verdadero siervo de Dios es responsable por lo que le toca hacer. Porque si nos preguntamos cada uno de nosotros, podríamos decir, híjole, no estoy siendo responsable por lo que debo hacer. Pero yo les pregunté al inicio, ¿cuántos quieren ser verdaderos servidores de Dios? Entonces yo les digo que dé la milla extra. Bueno, esa es una predicación, pero dé la milla extra. Porque un verdadero siervo de Dios cumple con sus responsabilidades. Un verdadero siervo de Dios no ama el reconocimiento. Un verdadero siervo de Dios, el mayor anhelo que debe tener es que el Señor, el Dios, el que nos salvó, el que es el Rey de nuestra vida, Él es el que debe ser reconocido. Porque un verdadero siervo de Dios nunca va a querer robar la gloria que no le pertenece. Porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Un verdadero siervo de Dios siempre le va a dar la honra y la gloria que le merece. Y si en algún momento usted ha estado batallando y diciendo, es que soy yo, y es que yo soy el bueno, si yo no vengo, no se hace nada.
Si yo no canto, no se hace nada. Si yo no toco, si yo no predico, si yo no enseño, porque qué bueno soy yo. Pero qué maravilloso darle lugar a que el Señor está en nuestro lugar. Porque un verdadero siervo de Dios nunca va a querer sobresalir mucho más que el que merece todo reconocimiento. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta tarde y que empieces a orar al Señor en unos momentos y le digas: Señor, yo quiero ser un verdadero siervo tuyo. Señor, yo quiero aprender a servirte. Vamos, habla con Dios unos momentos. Dile: Señor, yo quiero aprender a servirte bien.